Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno con un tema que es, bueno, fundamental para bachillerato y sobre todo para la PAU, el campo eléctrico. Vamos a desglosarlo paso a paso de una forma muy clara para que al final todo encaje a la perfección. Vale, ¿y cómo vamos a hacer esto? Pues aquí tenemos el plan de ataque. Empezaremos con lo más básico, esa fuerza invisible, para luego ir subiendo de nivel con la ley de Coulomb, que pasa cuando hay muchas cargas, hasta llegar a una herramienta súper potente, el teorema de Gauss. Y por supuesto cerraremos con un resumen con todo lo que hay que saber para el examen. Así que, ¡vamos al lío! Bueno, pues empezamos por el principio de todo. El punto de partida para entender el campo eléctrico es una idea muy básica, la existencia de una especie de fuerza invisible que aparece entre las cargas eléctricas cuando están quietas, en reposo. Y a esto, en física, le ponemos un nombre: interacción electrostática. Exacto. Así de simple. Interacción electrostática no es más que eso, la fuerza que surge entre cargas eléctricas que no se están moviendo. Parece una tontería, pero de verdad, es que este es el cimiento de todo el edificio. Si este concepto queda claro, el resto va a ser mucho más fácil. Es la base. Perfecto, ya tenemos la idea, hay una fuerza. Pero claro, en física no nos vale con decir hay una fuerza, hay que medirla, hay que ponerle números. Y aquí es donde entra en juego una de las leyes más famosas de la electricidad, la ley de Coulomb. Vamos a ver cómo nos permite calcular exactamente esa interacción. Pero ojo, antes de lanzarnos a la fórmula matemática, hay que tener clarísima la regla número 1, la más básica de todas. Es algo que seguramente ya suena. Las cargas que son del mismo signo se repelen, se empujan para separarse, mientras que las de signo contrario se atraen. Así de sencillo. Y esto, que parece tan simple, es absolutamente crucial, porque nos va a decir hacia dónde apuntan las flechitas, la dirección de las fuerzas en los problemas. Y aquí la tenemos, la famosa ecuación que lo pone todo en números. ¿Qué nos dice? Pues que la fuerza es más grande cuanto mayores son las cargas. Y, atención, se hace mucho más débil a medida que se separan. Y no de cualquier manera, sino con el cuadrado de la distancia. Y ese U sub R que vemos ahí, no hay que asustarse. Es simplemente un chivato, un vector unitario que nos dice, oye, la fuerza va en esta dirección, en la línea recta que une las dos cargas. Es nuestra guía direccional, por así decirlo. Vale, entender la fórmula está bien, pero para el examen es igual de importante conocer las propiedades de esta fuerza. Fijaos, tiene cosas en común con la gravedad, también disminuye con el cuadrado de la distancia y también es una fuerza conservativa. ¿Qué significa eso? Pues que el trabajo para mover una carga de un punto A a un punto B es el mismo, da igual si vamos en línea recta o dando un rodeo. Pero, y esto es pregunta de examen casi segura, hay una diferencia fundamental. A la gravedad le da igual si estamos en el aire o bajo el agua. A la fuerza eléctrica, no. El medio que hay entre las cargas sí que cambia la intensidad de la fuerza. Un detalle clave. Claro, hasta ahora todo bien con dos carguitas. Pero seamos sinceros, los problemas de la PAU rara vez son tan sencillos. Lo normal es que nos pongan un sistema con 3, 4 o más cargas. Y ahí la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cómo calculamos la fuerza total sobre una de ellas? Pues la respuesta tiene un nombre, el principio de superposición. Vamos a ponernos en situación. Imaginemos un problema típico como este que vemos aquí. Tenemos tres cargas, Q1, Q2 y Q3, colocadas en el espacio. Y el ejercicio nos pide, calcula la fuerza total, la fuerza neta, que está sintiendo la carga Q3 por culpa de las otras dos. Aquí es donde el principio de superposición nos salva la vida. Es una idea muy ingeniosa, en realidad. Nos dice, tranquilidad, olvídate de que están todas a la vez. Calcula primero la fuerza que Q1 hace sobre Q3. Luego, por separado, calcula la que Q2 hace sobre Q3. Y la fuerza total es la suma de esas dos. Pero, y este es el error más común en los exámenes, no es una suma normal, es una suma de vectores, una suma vectorial. No podemos sumar los números a lo loco, hay que tener en cuenta las direcciones. Y este dibujo lo deja clarísimo. Vemos la fuerza que Q1 ejerce sobre Q3, que es el vector F13. Vemos la fuerza que Q2 ejerce sobre Q3, el vector F23, y la fuerza total, pues es la resultante de sumar esos dos vectores, ese vector F3 que se ve en el dibujo. Para hacerlo bien en el papel, ¿qué toca? Pues lo de siempre, con vectores, descomponer en ejes X e Y, sumar componente X, componente Y con componente Y, y ¡listo! Muy bien, ya controlamos el tema de las fuerzas. Ahora vamos a dar un paso más allá. Vamos a hablar de dos conceptos que están súper relacionados con la fuerza, pero que a veces son un pequeño lío. Me refiero a la energía y al potencial eléctrico. A ver, el potencial eléctrico, que se representa con la letra V. ¿Qué narices es esto? Pues pensémoslo como una especie de mapa de energía. Cada punto del espacio, cerca de una carga, tiene un valor de potencial.
Es la energía que tendría una carga si la pusiéramos justo en ese punto. Es una propiedad del lugar, no de la carga que ponemos. Y aquí viene lo bueno para los cálculos. Es un número, un escalar. No tiene dirección ni flechitas. Mucho más fácil de sumar. Aquí tenemos las fórmulas clave que relacionan todo esto. La energía potencial eléctrica, que depende de las dos cargas. Y luego el potencial, V, que fijaos, es simplemente la energía potencial dividida por una de las cargas. ¿Veis la conexión? Y gracias a esto tenemos una fórmula súper útil para calcular el potencial que una sola carga puntual crea a su alrededor, a una cierta distancia. Vale, máxima atención aquí, por favor, porque esto que vemos ahora es, sin exagerar, uno de los puntos donde más gente patina en los exámenes. A la izquierda, fuerza y campo. Son vectores, llevan flecha, tienen dirección, hay que descomponer. A la derecha, energía potencial y potencial. Son escalares, son simples números, se suman y se restan como los números de toda la vida. Bueno, con una pequeña pega, hay que respetar el signo. Si es negativo, se pone negativo. Confundir esto es un error garrafal. Así que por favor, a grabarlo a fuego. Hemos visto que la ley de Coulomb funciona genial para cargas sueltas, puntuales. Pero ¿qué pasa si en vez de una carga tenemos toda una esfera cargada? O un cable larguísimo. Calcular con Coulomb ahí sería una locura de integrales. Por suerte, para situaciones con mucha simetría, esferas, cilindros, planos, los físicos idearon una herramienta mucho más potente y, la verdad, mucho más elegante, el teorema de Gauss. Y para poder usar el teorema de Gauss, primero hay que entender un concepto nuevo, el flujo eléctrico. Suena complicado, pero la idea es bastante visual. Imaginemos que las líneas de campo eléctrico son como los rayos del sol. Si ponemos una ventana, el flujo eléctrico sería una medida de cuánta luz está atravesando esa ventana. Es básicamente el número de líneas de campo que atraviesan una superficie. Este dibujo ayuda mucho a pillar la idea. Tenemos una carga en el centro que emite líneas de campo hacia afuera en todas direcciones, como si fuera una bombilla. Ahora la envolvemos con una superficie esférica imaginaria. Pues bien, el flujo a través de esa esfera es la cantidad total de rayos o líneas de campo que la están atravesando, que la están pinchando para salir. Y ahora sí, aquí viene la genialidad, la magia del teorema de Gauss. Se resume en esta fórmula que, la verdad, es sorprendentemente simple. Lo que nos dice es que todo ese flujo que atraviesa una superficie cerrada, como nuestra esfera, es directamente proporcional a una sola cosa, la cantidad de carga que hay encerrada en su interior. Y ya está. Y esto nos lleva a una conclusión que es, bueno, es alucinante. Es la clave de por qué este teorema es tan útil. Resulta que a la naturaleza le da completamente igual la forma de la superficie que elijamos para encerrar la carga. Puede ser una esfera perfecta, un cubo, una patata, no importa. Justo como se ve en esta imagen. Da igual que usemos la superficie S1, la S2, que es más grande, o la S3, que tiene una forma rara. Mientras las tres encierren la misma carga Q, el flujo total que las atraviesa es idéntico. Y esto en problemas de esferas o cilindros nos permite hacer cálculos que de otra forma serían un infierno, de una manera súper sencilla. Uf, vale. Ha sido un buen repaso, ¿eh? Hemos visto un montón de cosas. Así que ahora toca hacer lo más importante. Vamos a poner orden y a resumir todo en una especie de chuleta final, con los conceptos que hay que llevar sí o sí dominados al examen. Esta tabla es oro puro, es el resumen definitivo. Aquí están las 4 magnitudes clave que hemos visto. Arriba, fuerza y campo eléctrico. Las dos son vectoriales. Abajo, energía potencial y potencial eléctrico. Las dos son escalares. Es fundamental tener clara esta tabla en la cabeza, la fórmula de cada una, su tipo y sus unidades. Por favor, que no se confunda un vector con un escalar, es la clave. Y terminamos con una pregunta, una para darle al coco. Nos han enseñado que la fuerza eléctrica es billones y billones de veces más fuerte que la gravedad. Es una pasada de fuerte. Si esto es así, ¿cómo es posible que en nuestro mundo, en el día a día, lo que notamos es la gravedad que nos pega al suelo y no las brutales fuerzas eléctricas que debería haber entre nosotros y la silla o la mesa? ¿Por qué domina la gravedad, que es tan débil? Ahí lo dejo. Pensar en la respuesta a esto ayuda a entenderlo todo mucho mejor. Mucha suerte con todo.